Se va a poner bueno. Se va a poner muy bueno, de verdad. Muchas gracias a todas las personas que están aquí conectadas. Vayan dejando sus mensajes y sus preguntas para una entrevista a la que vamos enseguida. Ya les platicábamos aquí desde las 2, hicimos también una cápsula de gente así sobre una película muy interesante, muy particular, y creo que también generó muchísima polémica antes de que incluso sea estrenada. También veía los comentarios, parte de los comentarios que nos dejaban en esa cápsula de Batmantle, digámoslo así, ¿no? Del Batmantle. Se trata, pues, de esta película de Batman Azteca, Choque de Imperios. Y el día de hoy nos acompaña Horacio García Rojas. Muchas gracias, Horacio. Tú le das voz al protagonista de esta película, del Batman Azteca, que es Yoguali Coatl, ¿cierto? Sí, contento de estar acá en este espacio que sigo, en este espacio de periodismo alternativo, de periodismo necesario. Entonces, muchas gracias por abrirme las puertas de esta su casa para hablar de un proyecto que a mí me interesa mucho y que justo engloba muchas de las cosas que me interesan, narrativas contemporáneas, diferentes, cambiar el punto de vista y pues seguir hablando de nuestro pasado histórico vivo en el presente en todas las mexicanas y los mexicanos. Platícanos, ha habido una polémica obviamente con esta película, sí, pero antes de entrar a la carnita del tema, a lo mejor sí un poco más técnico, platícanos, la experiencia, o sea, tú como mexicano, ¿cómo ha sido esta experiencia de doblar un personaje tan icónico y cómo fue este proceso de adaptar tu interpretación en un personaje, un cómic de años, y que sea como esta mezcla de la mitología, del mito de Batman con nuestras raíces mexicanas? Yo estoy muy contento de que algo así tan extraño, peculiar y locochón se haya hecho. Para entrar a los que son ñoños, igual que yo, yo soy un nerdzazo, soy un ñoño, colecciono figuras de acción desde chavito, me gusta mucho la novela gráfica, me gusta mucho el cómic, me gusta mucho la fantasía, el realismo mágico. Mi película favorita mexicana es Macario, que tiene que ver como con el realismo mágico, cómo a partir del realismo mágico podemos explicar cosas tan contundentes como el hambre y la desigualdad y la pobreza, como sucede en la película de Macario, ¿no? Entonces, esos como universos han estado siempre en mi cabeza. Entonces, ahora que me invitan a formar parte de esto, yo estaba muy emocionado porque son dos cosas que me interesan: la narrativa fantástica y el pasado histórico. No, Mextli y Luna, Xixtli ombligo, el ombligo de la luna. Entonces, como que mezclar estas dos cosas para el imaginario colectivo y tener la posibilidad de hablar con jóvenes, con las chavitas y los chavitos, y mostrarle México Tenochtitlan vivo a partir de un héroe fantástico conocido por todos, como lo es el Caballero de la Noche, a mí me emociona de sobremanera. Entonces, cuando me invitaron, pues estaba la emoción del chavito ya en el cuerpo de un güey de 45 años, pero el niño vivo todavía dentro de mí, como emocionado de formar parte de esto. Y estaba todavía también el artista que decía, ok, esto parece ser un juego, parece ser solo una ficción fantástica, un Elseworld, pero estamos hablando de algo importante, que es pues justo la caída de México Tenochtitlan como un símbolo importante para toda América, no solo para México, porque a partir de la caída del Imperio Tenochca, pues muchas cosas pasaron, muchas cosas sucedieron, un sistema de castas llegó, un sistema de encomiendas, y de alguna manera nace el racismo y el clasismo que hoy en día todavía estamos viviendo. También íbamos a hablar de eso. Entonces, a mí me emocionaba mucho, y ahora que presentamos en la Comic Con el tráiler, pues fue inmediato. Sale el tráiler el 24 de junio, creo, y al día siguiente ya empezó la polémica sobre si es una película. Es nuestra propia historia y de hacernos nosotros de ella y de dialogar con nuestras contrapartes, pues qué bien, ¿no? Aprovechemos el momento para dialogar y platicar. Claro, y además sí es muy peculiar que en una película, y sobre todo en una película como esta de héroes, además en cómic, que se hable desde la perspectiva indígena, de la invasión española, del colonialismo. Me encanta que también hables no solamente de la región que ahora es México, sino de toda la región latinoamericana. En ese sentido, desde esa narrativa que se está contando la película, desde la visión de los vencidos, como el libro de León Portilla,
¿Qué esperarías también que ocurra? ¿Cómo crees que vaya a ayudar a sensibilizar, abrir el debate? No es precisamente el objetivo total de siempre del arte, pero al final también el arte es político. Sí, yo creo que todo es político, no partidista, no confundamos. Hasta cada quien tiene derecho a tener su visión partidista del asunto, pero todo es político. Y justo artistas sin una visión política, pues entonces están haciendo arte o solo están haciendo entretenimiento y banalidad en redes sociales. Es como una pregunta que siempre está ahí en el aire. Evidentemente es una ficción fantástica para entretener. Los cómics parece que están entreteniendo, pero si analizamos Estados Unidos, para todos aquellos que son fans de la novela gráfica y de la tira cómica del cómic, mucho de lo que sucede en Estados Unidos lo cuentan a partir de sus cómics. O sea, si agarra un cómic muy famoso como Watchmen y tú agarras lo que hizo Alan Moore, habla del capitalismo y de muchas otras cosas, no solo el cómic, no solo la aventura, no solo el camino del héroe. Entonces yo creo que estas ficciones fantásticas nos permiten abordar muchos otros temas que son necesarios dialogar. Si algo sucedió en estos últimos 8 años en la política mexicana es que comenzamos a hablar de temas que antes no se hablaban. Y que creo que justo ahí se circunscribe muy bien esta película porque nos está permitiendo hablar y al mismo tiempo le estamos dando la posibilidad a chavitos y chavitas de verse representados en un héroe que tiene un color de piel como el suyo, que tiene un perfil, unos labios gruesos, una nariz gruesa, similares a los suyos. Y también estos son símbolos importantes porque nos ayudan a entender que la mirada en el espejo está todo bien, que aquello que nos dijeron que algún día teníamos que habernos sentido avergonzados de ser, está todo bien. Y es más, es sinónimo de orgullo. Esta idea lo repito, de somos desindigenizados por el Estado, pero somos indígenas, somos indios también, es parte de lo que le da la magia a este país. Justo en el tema de la gentrificación que también está en boga ahorita, ¿por qué vienen a México? ¿Por qué van a Colombia? ¿Por qué van a Perú? ¿Por qué van a territorios donde tienen una riqueza cultural potente? Porque son territorios poderosos, porque hay muchas cosas muy llamativas para el ojo y para los sentidos. Y ese es México. Y hay que apoderarnos de esa historia también. Porque yo creo que la manera de combatir justo como toda la desesperanza y la violencia en la que también estamos envueltos como territorios americanos es a partir de ese cambio de narrativas. A partir de sentirnos orgullosos de lo que somos y entonces decirle a nuestros políticos, oigan, yo estoy muy orgulloso del país que tengo, quiero que ustedes también, para que lo protejan, para que lo cuiden, para que cumplan sus promesas, porque tenemos un país que vale la pena defender. Claro, y no como algunos políticos que se burlan por la manera de hablar de los pueblos indígenas, como pues Lorenzo Córdoba, ¿no? Tiene que ver con el racismo, y el racismo no vino solo. Lo sucedido hace 500 años en esta discusión de todavía siguen llorando por algo que pasó hace 500 años, es que las consecuencias siguen vivas. Seguimos en una mentalidad colonialista muy profunda. Colonizada. Muy fuerte. Prendan la televisión en este instante y díganme qué perfiles ven con papeles positivos en la representación. Y eso tiene que ver con eso también. Un sistema de castas del cual no nos hemos logrado desprender. Si desde hace 400, 500 años nos enseñaron que mientras más blanco y más procedencia europea tenías, tu valor como humano era mayor, pues eso se sigue en nuestro psique. Y esas heridas han dañado a muchas personas. Las siguen dañando. Probablemente a los que ya vivimos en ciertos privilegios ya no nos afectan, pero eso no quiere decir que no existan. Y son estas discusiones. No hayamos crecido con esas ideas, ¿no? Ay, el morenito de la familia, pero es delgado. Pero tiene bonita letra. O tiene bonita letra. O tiene los pómulos saltados. Sí, ¿no? O sea, buenos sentimientos. Siempre buscando la manera. Es que de que no seas tan indio. Sí, digo, y esto que mencionabas de Lorenzo Córdoba, para ellos parecía que era un chiste. Es un desliz. Fue un desliz, fue un comentario, no pasó nada. Es un comentario de dónde vienen esos comentarios y son avalados por quiénes. Justo a la Raki todos los días las cosas que dice, ¿no? Y están avaladas por ellos mismos y se ríen. Y son solo chistes. No son solo chistes. Dejemos de simplificar las cosas y de nombrar las cosas por su nombre. Y eso es algo bien interesante. Es algo que me gusta mucho de esta película, que justo el héroe no se agacha. Hay una parte donde le dice el villano, arrodíllate ante mí. Y él le dice, oblígame. A ver, dilo así con la voz de Batman. Dale, exacto. Oblígame. Eso. Y lo ve de frente, ¿sabes? Y eso creo que es bien importante y es bien contundente. Comenzar a narrarnos a nosotros mismos como personas plenas, completas y ancladas en el suelo, como el ahuehuete. Unas raíces profundas y fuertes. Estamos ahí parados y te vamos a ver de frente y vamos a tener los diálogos necesarios de frente. Y es más, los vamos a tener de manera amorosa. Y es más, te puedo invitar a un mezcalito para platicar de temas dolorosos para ambas partes, porque también reconocer los privilegios
hay un dolor ahí. Y también cuando hablamos de estos temas de antirracismo y anticlasismo y no a la homofobia y a todas estas cosas, hay que hablar que reconocer esos errores también duelen. Es decir, estamos aquí. A mí ya me dolió. No es esta cosa que te dicen del resentimiento. Pues sí, volví a sentir algo que ya había sentido. Por eso sí resiento. Y sí soy resentido en ese sentido, porque me vuelven a victimizar sobre una situación dolorosa de mi vida que es el racismo. Pero hablemoslo de manera amorosa. Yo ya lo superé. Tomémonos este mezcalito y hablemos. Y quiero que tu contraparte mía también lo superes. Para que entonces todos los chavitos, las chavitas y muchas poblaciones ya no tengan que sufrir esto que algunos ya hemos sufrido o que ya logramos pasar por encima de. Esto que señala sobre el dolor de la otra parte, la incomodidad de saberse racista, de saberse clasista, homofóbico. Por eso creo que es muy fácil que las personas mejor no le entremos a ese tema, es mejor no saber de nada, porque entonces así fácilmente podemos seguir discriminando a las personas o haciéndose la víctima, como también lo hizo Lorenzo Córdoba. Y en ese sentido te quiero preguntar sobre una de las reacciones que más hubo en esta, después de que nada más soltaron el tráiler, que es de la leyenda negra, ¿no? Que se trata, para quienes no tengan el contexto, la leyenda negra es la justificación, es toda una serie de argumentos que se dan desde algunas personas en España para decir que no asesinaron tanto, que no maltrataron tanto y que realmente ha sido como una campaña negra en contra de España para desprestigiarlos y que en realidad lo que venían es a salvarnos de tantos sacrificios. Del salvajismo, ¿no? que éramos. Entonces, más bien, de nuevo, se pasan al victimismo y decir es que es una leyenda negra contra los españoles y nos están afectando nuevamente. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Hay algo curioso también que dicen que la leyenda negra está impulsada únicamente por Estados Unidos e Inglaterra, ¿no? Y decirle, sí, el Imperio Británico, ¿no? ¿Has pisado América? ¿Has pisado América? Para preguntarle a los americanos, mexicanos, peruanos, colombianos, guatemaltecos, ¿qué opinan de los hechos históricos que acompañaron no solo la conquista, sino el colonialismo y todo lo sucedido después? ¿Le has preguntado realmente para que veas que no solamente es una visión estadounidense y británica? Es algo, son dolores que tenemos como americanos, como habitantes de estos territorios. Insisto, a mí me encanta que ellos abran el tema. O sea, tú pones en la mesa la leyenda negra, entonces podemos platicar, entonces sí podemos dialogar de eso, o solo vas a querer poner tu parte y el sesgo ideológico que tienes a partir de una cosa histórica. Entonces no hay diálogo. Lo que tú quieres es que yo vuelva a tomar esta actitud que tú crees que es la que yo tengo que tener, que es sí, mándeme. Y eliminar estos vocablos de nuestra lengua, ¿no? A mí, insisto, que una ficción fantástica nos lleve los diálogos pertinentes necesarios, aún no puestos sobre la mesa, hay que tenerlos. Es muy curioso, estamos en el año 2025 y todavía tenemos que seguir hablando de eso. Cuando sucedió que Andrés Manuel López Obrador mandó esta carta para dialogar sobre lo sucedido hace 500 años, y ellos dijeron, no, espérate, eso era el Reino de Castilla. Entonces, es lo mismo, ¿no? Es la misma respuesta. Ante si hay una leyenda negra, no, la leyenda negra entonces es contra el Reino de Castilla, no es contra España, propiamente. Pero amén de eso es, a ver, ni ustedes ni nosotros somos ni culpables ni responsables de lo que sucedió hace 500 años. Si hoy hubiera un juicio, no habría culpables, porque todas esas personas ya no, que hoy vivimos, las personas que tenemos piel morena en este país, existió. La idea de que tenemos que estar agradecidos por la lengua que nos regalaron es real. O sea, ¿fue un regalo o fue una imposición? Y si fue una imposición, entonces dialoguemos de las cosas que sí, el mestizaje ha traído cosas. Yo siempre digo, el taco al pastor. El taco al pastor no existiría si no hubiera habido un encuentro entre aquella parte del mar y nuestra parte del mar. Los caballos, ciertas frutas, ciertos elementos que utilizamos en nuestra cocina diaria no existirían si no hubiera habido este encuentro. Sí tenemos que celebrar las partes positivas del encuentro. El son jarocho, que me encanta, muchas cosas de la música no existirían. Celebremos esos encuentros que naturalmente se dieron a lo largo de 500 años, pero los otros que trajeron dolor, desesperanza y despojo, también hay que dialogarlos. Y hay que dialogarlos sabiendo que ni tú ni yo somos culpables. O sea, no estamos hablando de culpas, estamos hablando de cómo vamos a resarcir eso. Y no significa resarcir, dame todo tu oro, quita el oro de tus iglesias y devuélvemelo.
digamos que de alguna manera es imposible hacer eso, pero sí culturalmente entender que nosotros somos nosotros y ustedes son ustedes. Y nosotros tenemos un valor por lo que nosotros solos somos como territorio, como nación, así como toda América. Pero no podemos negar que hubo una matanza en Cholula, no podemos negar que al Imperio Inca con Atahualpa también pasaron cosas terribles, que en la Española, hoy República Dominicana con Ana Caona pasaron cosas terribles, y hubo despojos, y hubo violencia, y hubo muchas cosas que, insisto, no son ustedes culpables, pero pasaron, hermanos. Claro. Y hay que dialogar de ellas y hay que enseñarlas para que no se vuelvan a repetir, porque ahorita del otro lado del mar está sucediendo algo muy parecido como lo que pasó aquí hace 500 años y se está pasando en el presente, ante la vista de todos nosotros. Lo dejas. Entonces, tenemos que dialogar estos temas como sociedad y no tenemos que tenerle miedo al diálogo. Ahí también hay que hablar del tema. Se pone sobre la mesa el tema del racismo. Sí. Pero también yo he leído algunos comentarios que finalmente hay quienes lo toman con cierto recelo porque finalmente viene de una empresa estadounidense en Estados Unidos. ¿Qué tanto influye eso? Porque también tenemos esa visión imperialista de Estados Unidos. Por supuesto, Estados Unidos, pues es Estados Unidos, no tengo que contar más, ¿no? Pero al final de cuentas, lo que me parece muy interesante, lo que sucedió aquí es que también DC Comics tiene algo que ha hecho muchas veces, que son los Elseworlds. Entonces ya hay un Superman soviético, el Red Son, y ya hay un Batman ninja. Entonces siempre están rebotando estos creadores de ahora, ¿dónde más podemos ubicar al Caballero de la Noche? Y hay algo que es real y que no tiene que ver con el imperialismo estadounidense, y es de la banda que hace cómics y que está dentro de la industria gráfica. Pues ven las culturas prehispánicas, no solo en la mexica, sino en la maya, en la purépecha, en la tarahumara, en la peruana. O sea, ven todo el poder y el potencial iconográfico que tienen. O sea, a nivel diseño, pues justo eran personas que leían las estrellas de una manera especial. Los mayas entendían que el punto de partida es el cero, no la ausencia de todo, sino un punto de partida. Para poder construir hay que tener un punto, una base, y ese es el cero. Los mexicas podían construir lagos en maneras de cultivar en las chinampas, lo que me platicabas de esta preciosa escultura que está aquí, de una isla creada por los mayas, hecha por ellos. O sea, entendían muchas cosas y al mismo tiempo tenían una belleza estética con las pirámides y las plumas y los símbolos, que la banda que hace diseño gráfico y que hace justo novela gráfica, pues lo admira mucho, porque hay una belleza y hay un potencial en color y en diseño y en dibujo. Entonces son muy allegados como a esas culturas. En este rebote de dónde colocamos a Batman para pensarlo de una manera diferente, salió naturalmente colocarlo dentro de la caída de México, Tenochtitlan, porque además es un momento histórico impactante, del cual, aunque está en nuestro imaginario colectivo, se ha contado poco a nivel mainstream, ¿no? A nivel global. A nivel global y a nivel medios audiovisuales. Tenemos pocas historias sobre la caída de México, Tenochtitlan. Son contadas con la mano probablemente. Entonces, pues justo fue como esa idea, y lo que sucedió es que el trabajo lo hicieron mexicanos y latinoamericanos. Anime Studio, que es una compañía mexicana, que justo es los que hacen las leyendas, pues toma el control, toma el guionista Juan Mesa León. Bueno, uno es americano, Ernie, que es gringo, pero él es como el experto en Batman, justo el que está inventando todo el tiempo de ¿a dónde pongo el Caballero de la Noche? ¿En dónde lo pongo? Entonces se combinaron estas dos cosas y él propone esto, y Juan Mesa León y otros guionistas pues deciden, ¿no? Que vamos a contar esta historia. Entonces a mí me gusta mucho cómo a partir de la ficción fantástica, más allá de las críticas y los gringos vienen, si solo a partir de los gringos, estamos teniendo una película donde México Tenochtitlan está vivo, y ojalá esto haga que los productores digan, ok, ahora lo queremos hacer nosotros, ahora queremos contar la historia de Acolmista en Nezahualcóyotl y tener todos sus poemas dichos en vivo por una persona, o ya sea animación o ya sea live action, pero que esté en vivo, sí, que se digan en náhuatl estaría mejor. Entonces, a final de cuentas, sí, estas discusiones hay que tenerlas y hay que platicar sobre eso. Hay que platicar sobre, pues sí, ahora DC Comics fue la que le entró. Estaría chido que la siguiente ya no fuera DC Comics, que fuera de aquí y de nuestros propios territorios, y que los productores le entraran para contar estas historias. Pero a final de cuentas, ya existe. Y la gran ventaja es que nos dieron chance de hacerla de este lado. O sea, que no fueran ellos los que hacen esta visión, sino que de alguna manera nos dieran chance a los que estamos de este lado y los que hemos crecido admirando y amando eso,
pues también nos den chance de contarla. ¿En qué tiempo ubicas esta película? Es decir, el estreno de esta película. No es que en otros años antes no hubiera un movimiento antirracista en México. Ha habido desde hace décadas, de toda la vida. Quizá en los últimos años han podido tener más congregación con todos los problemas que se tienen siempre en los movimientos sociales, en los movimientos progresistas. Cada vez hay más presencia de personas, de actores, de actrices, de artistas que están también llevando su trabajo artístico hacia ese lado de hablar del racismo. Están ocurriendo cambios en nuestro país. En la Corte vamos a tener a un presidente de un pueblo originario. Está habiendo varios cambios en nuestro país. También, pues después de tantos años, estamos en otro momento, quizá democrático. ¿En qué momento tú ubicarías que se está estrenando esta película y que se está haciendo este debate? Yo creo que es un momento muy interesante el que estamos viviendo. Las redes sociales, justo, estamos en un canal que ya no necesita el cobijo de una televisora para existir. O sea, estas posibilidades nos están dando el chance de hablar de otros temas que antes, pues sí, había una línea editorial muy evidente de compañías tan grandes que tenían que estar de la mano del poder. O sea, no podían subsistir si no estaban de la mano los que coordinaban en ese momento el poder político, porque eran tan grandes y tan masivas que era lo que tocaba. Entonces, había líneas editoriales muy, muy específicas. Hoy en día ya no tanto. Y hoy en día podemos hablar de otros temas. Entonces, es un momento importante. Ahora yo también creo que la globalización, al intentar generar un mundo global que fuera uno solo, lo que nos fuimos dando cuenta es que nuestras diferencias es lo que nos hace fuertes. ¿Y cuál es la diferencia de México? Que tenemos 3 raíces importantes, la europea, pero sobre todo la indígena y la afrodescendencia. Y que lo más bonito de nuestro país tiene que ver con lo indígena y con lo afrodescendiente mezclado con lo europeo. No al revés, no lo europeo, sino, o sea, cómo lo europeo se transformó a partir de tener contacto con este otro mundo lleno de color y de magia. Entonces, eso es lo que nos hace a México, mi sensación, ser México. Y en ese momento estamos cayendo. Por eso entonces la gente está diciendo, oigan, pues ya es momento de sentirnos orgullosos de ser lo que somos, ¿no? Ya es momento de dejar de decir que ser indio o lo que significa está feo. No, está bonito, está chido. Es lo que nos hace México, hermanos. Eso es lo que nos da la magia. Entonces, eso ya no tiene que ser ofensivo porque eso es más bien sinónimo de orgullo. Estamos entrando en ese momento. Evidentemente, como lo platicamos al principio, hablar de los temas genera dolores, genera resistencias, genera conflictos. El enojo que parte del dolor es un enojo explosivo y va a suceder, en las marchas sucede, ¿no? ¿Por qué pintan las paredes? ¿Le has preguntado sus contextos, si acaso? O sea, esa mancha en la pared tiene un significado detrás y hay un contexto detrás. Y eso que pasó no tiene que volver a pasar, porque si esas cosas no pasaran, no habrían paredes manchadas, hermano. Claro. O sea, la mancha no es el problema. El problema es qué llevó, el contexto que llevó a alguien tener que expresarlo de esa manera. Entonces, me parece que es un momento bien interesante para seguir hablando de estos temas y para seguir generando narrativas audiovisuales de entretenimiento fantásticas que nos lleven a platicar estos temas. A mí me parece bien interesante porque comúnmente uno cree que solo estos temas salen a partir de una cosa muy seria, ¿no? Un documental o una película que se estrenó en Cannes o una película que tiene una trama muy, muy seria detrás. O en la academia. O en la academia, o en los libros, o en los salones, o en las aulas. Esto salió de un cómic, de una novela gráfica, de un superhéroe que además Batman está basado en El Zorro y El Zorro está basado en Tiburcio Vázquez o Joaquín Murrieta, que fueron mexicanos que estaban defendiendo sus territorios cuando trataban de anexar México a Estados Unidos. Los blancos, ¿no? ¿Cuáles eran las máscaras blancas? Que también en Estados Unidos defendían a México. Es una historia muy poco contada. Pero y me llama mucho la atención lo que dices del cómic, porque también vemos que esta cinta, como otras expresiones, está apostando a representar otras identidades dentro del mundo de DC. Yo hace poquito veía, les platicaba, y yo casi chillo con Salma Hayek cuando la veo que cuenta que se ve su cara morena en una superhéroe, así súper emotiva. ¿Cómo crees que esto pueda influir
en los niños que se vean representados en Batman, en esta representación de diferentes identidades en este tipo de universos? Y también te quería preguntar, ¿qué diferencias encuentras en representar, por ejemplo, un Batman tradicional a representar a Quetzalcóatl? Quetzalcóatl. Uh-huh. Lo que más me gusta justo de este proyecto es Quetzalcóatl, o sea, su historia detrás, o sea, y lo que él representa. De alguna manera, Quetzalcóatl, para el que vea la película, el personaje, o no si es algo que yo quiero ver, siento que es un símil con Cuitláhuac, ¿no? Cuitláhuac, una figura importante del imperio mexica, del cual se habla poco, hermano de Moctezuma Xocoyotzin, líder de los guerreros y quien fue quien terminó corriendo a los españoles en aquella llamada Noche Triste o la Noche de la Victoria, y que es un símbolo importante de una esperanza que nunca existió, porque después él tiene viruela, muere y tiene que subir Cuauhtémoc y pasó lo que pasó y México Tenochtitlan cae, que se acaban de cumplir hace 700 años, ¿no? Bueno, de la formación de México Tenochtitlan. Habitar el personaje que sí tiene que ver más con el México prehispánico, a mí es lo que más me emociona de ver y que los chicos y las chicas lo vean. Porque al final de cuentas la representación es importante. Sí hubo un manoseo muy fuerte con todo esto que sucedió, sobre todo en Estados Unidos, de la cultura woke y de todas estas peleas en redes sociales y discusiones innecesarias de una industria que estaba tratando de obtener boletos de nosotros. No había ni siquiera una intención real, creo, en muchos, de hablar de nuestros contextos, sino de utilizar nuestras pieles y las minorías para pues, vender boletos. Y a partir de eso fue como esta discusión sobre si la representa. No necesito haberme identificado en un personaje para identificarme con sus ideales. No, con los ideales no, pero sí es importante también el símbolo de ver a alguien que se parezca a ti. Y sobre todo en un país, en México, en donde, lo voy a decir de manera personal, el 85 o 90% de los castings que me llegan o es de un criminal o algún representante de la ley que se vuelve corrupto. O sea, siempre tienen que ver y hay momentos en donde digo, ya basta. Ya no quiero hacer... O matízame el personaje. Cuéntame por qué este hombre se vuelve corrupto. Me vas a contar porque llegaron en su pueblo y cortaron las líneas de agua y perdieron el campo y no se pudo dedicar al campo y de repente alguien llega y le ofrece trabajar y pararse en una esquina y ver qué pasan las camionetas y al día siguiente le da un celular y al día siguiente le dice, ahora sí tienes un arma y tienes que ir a matar. Si me vas a contar el contexto de por qué estos chicos o estas chicas entran al crimen organizado o por qué un agente de la ley se corrompe, me vas a contar el contexto, igual le entro. Pero si me vas a utilizar como una caricatura de lo que para ti es ser moreno, pues ya estoy fastidiado de contar esa misma historia. Ya la hice muchas veces. Ya fui partícipe porque soy artista y quiero seguir contando historias y pues tengo que trabajar. Pero creo que hay otras muchas historias que podemos seguir contando. Entonces, tener un héroe moreno, un héroe que al principio, ante la pérdida de su padre, el enojo lo lleva a querer vengarse y en algún momento dice, no, espérate, la venganza no es el camino, es la justicia. Y la justicia no es para mí, la justicia es para el colectivo, para la colectividad. Entonces hay un chip que cambia en el personaje y ver ese personaje representado en nuestra piel, a mí me parece un símbolo importante. Yo de morrito veía El último de los mohicanos o Corazón Valiente y me identificaba con los personajes tanto de Mel Gibson como de Daniel Day-Lewis, aunque no se parecían a mí. Pero cuando vi por segunda vez el último de los mohicanos, me identifiqué más con su hermano, que es un mohicano, y que ese sí se parecía a mí. Y de alguna manera me empecé a dejar el pelo largo y me puse aretes. Y cuando alguien me dijo indio, yo me veía al espejo y tenía el pelo largo y le decía, así es, hermano, sí soy indio. No sé de dónde, porque seguramente mis abuelos fueron obligados a olvidar su lengua y a olvidar su descendencia, entonces no sé de dónde viene esta jeta, pero sé que soy. Y sabes, eso hay un cambio de chip. Entonces, tener este personaje así, que los morritos lo vean, a mí me parece que es un símbolo importante, poderoso, potente y necesario. Súper necesario esto que señalas al último. No sé de dónde vengo, creo que esa es parte también otra de las de los dolores, la memoria que le cortaron a muchas personas de no saber de qué pueblo originario, de qué lugar venían, pero el Batman azteca da cierta identidad, ayuda a dar esa identidad. Sí, y a partir de algo que nos identificamos, todos sabemos quién es Batman. Todos los chavitos ya han jugado a ser un Batman blanco multimillonario, como lo es Bruce Wayne.
Digo, nuestro Yogualicotl también es un hombre privilegiado. Viene de una casa privilegiada, es hijo de un tlatoani, de un señorío aliado a México, Tenochtitlan, puede recibir un entrenamiento especial como guerrero, tiene lectura de símbolos, es un hombre que ha recibido una educación privilegiada. Es diferente el nivel de privilegio, ¿no? No vive en un rascacielos de $400 millones como Bruce Wayne. Y todos los chavitos ya han jugado a ser ese Batman. Ahora van a poder jugar a ser un Batman que sí se parece a ellos y que sí tiene un contexto y una historia que de alguna manera también les significa y les pertenece. Y en esto de la identidad, justo también en estos días estreno en la Cineteca mi cortometraje Nosotros, que justo es un cortometraje que habla de eso. Hace muchos años escribí mi manifiesto antirracista, que es Nosotros, aquellos que nos miramos al espejo y entendemos que una parte de nuestra historia no nos fue contada. Nos fue bloqueada, quitada, robada, fue obligada a aquellos que la hablaban y la tenían a enterrarla y a olvidarla en el tiempo. Y de alguna manera hice este cortometraje porque es algo que traigo en la cabeza desde hace mucho tiempo y porque es una búsqueda que a mí el contar historias me llevó a indagar en mí mismo y a hacer las paces con todo aquello que me dijeron que no estaba bien. Pues es buenísima la plática. Ya se nos fue, pero como agua el tiempo. Pero antes de cerrar, nada más rápidamente, nos mencionaste tu corto, pero platícanos de la presentación donde vamos a poder ver la película en cines, cuándo, y de paso también lo de tu corto. Sí, el corto todavía no tengo fechas. El festival Short Short sucede entre el 1 y el 30 de septiembre. La base principal es la Cineteca, pero luego tiene proyecciones en diferentes delegaciones en el Distrito Federal. Después lo voy a trepar a redes sociales para compartirlo con la banda y dialogar. Hay un cómic. El Aztec Batman estrena el 18 de septiembre en cines. Es padre fecha porque es 2 días después del 16 de septiembre y 3 días antes de lo que se conoce como el Batman Day. Yo creo que ya es momento de que el 16 de septiembre también abracemos no solo lo revolucionario, no solo lo independentista, sino también abracemos culturas que existían aquí antes de que cualquier persona del otro lado del mar llegara. Mucho antes. Entonces también hay que abrazar eso el 16 de septiembre y sentirnos orgullosos de eso, sentirnos de que en México se hablan 69 lenguas vivas, de que somos un país plurilingüe, pluricultural, que si bien muchos de nosotros ya no tuvimos el regalo de ser bilingües por naturaleza, hay 68 comunidades que lo hablan y que lo viven y que tenemos que generar espacios para no molestarlos, para darles su espacio y su lugar. Y más bien aprender de su manera de ver las cosas. Justo el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional nos enseñó mucho a nivel comunitario cómo la comuna es la que nos va a sacar adelante. Y en la comuna todos formamos parte, todos somos alguien que está sosteniendo el pilar, ¿sabes? Entonces estrenamos 18 de septiembre y posteriormente ya va a estar en la plataforma de HBO Max. Ok, el 18 de septiembre en cines. En cines, sí. Va a ser una corrida comercial corta, pero justo yo creo que cuando vieron la peli y vieron lo que estaba provocando en la banda como una emoción real, dijeron, pues hay que sacarla en cine, porque además... Sí, no, justo solo la iban a sacar en plataforma, solo en ¿verdad? plataformas. El cine se ve mejor en el cine, se escucha. El cine, esta cosa que te da, que justo hablando de Batman, entras a la cueva, en una cueva donde tienes que apagar tu celular, donde tienes que sentarte al lado de alguien, donde si alguien se emociona y brinca, tú brincas, donde si alguien ve un chiste y se ríe, tú te ríes, donde si alguien llora en una escena conmovedora, tú lloras. Es un hecho colectivo el cine y es contagioso, y a mí eso es lo que me parece mucho más grato del cine, que estamos admirando algo de manera individual pero al mismo tiempo de colectiva. El cine, el teatro, los conciertos, todo eso, mantengamos eso vivo, porque es también cultura y es también una manera de hablarnos y comunicarnos. Pues muchísimas gracias, Horacio García Rojas. Ya saben, el 18 de septiembre en cines, pero también síganlo en sus redes sociales, sigan el trabajo de este artista.